Jóvenes, buenos días. ¿Me escuchan? Buenos días. Buenos días. Perfecto, gracias. Buen día, entonces. Vamos a empezar, pues nuevamente recordando, pues, que ustedes son de primer ingreso, primer semestre, lo cual, pues, es un inicio, pues, a la carrera, ¿verdad? Pues, sin duda, han elegido esta carrera, la de Ingeniería Civil, para, ahora sí, formarse de la manera más completa para ejercer posteriormente ya la carrera. Pero para ello, pues, sin duda, ustedes han dado cuenta que hay una gran cantidad de asignaturas que hay que ir acreditando a través de, así, de estos, pues, actualmente todavía el programa de estudio de la carrera es de 10 semestres. Entonces, 5 años, si es que de la manera normal. Quizá alguien pueda ir adelantando según las circunstancias que se vayan dando y a lo mejor hasta lo puede hacer en menos tiempo, ¿verdad? O bien, si alguien por alguna circunstancia pues no pudiera llevar todas las materias, en fin, todos los imprevistos que pudieran suceder, también existe la opción de, de a lo mejor 11 semestres, es lo, bueno, puede ser, ya es cuestión de entrar a conocer el plan de estudios, hasta cuánto me permiten realizar la carrera. Bueno, eso es en cuanto a la parte a lo que están, pues, comprometiéndose con ustedes mismos y con, obviamente, con la institución. Para ello, entonces, sabemos que hay un plan de estudios, un programa. Se lo recomiendo que entren a la página de la UNACH, si no lo han hecho, más bien a la página de la facultad. Por ahí van a encontrar una opción de programas de estudio o planes de estudio, y entran al que es el plan de estudios 2016, que es el que ustedes van a desarrollar durante su formación como ingenieros civiles. Entonces, dentro de ese conjunto de información que van a encontrar estará la materia de cinemática, que es la que ustedes están participando conmigo para su formación. Bien, por ahí van a encontrar que hay pues unas competencias, un perfil de egreso, que bueno, lo van a encontrar ahí en el plan de estudios, obviamente. El perfil de egreso, pues, es un conjunto, engloba un conjunto de conocimientos, competencias que finalmente ustedes deben de cubrir y demostrar que efectivamente ya están competentes para ejercer la carrera, ¿verdad? A nivel, obviamente, de egreso. Ya después viene la parte de la experiencia, pero esa es otra etapa que también, si no la ven dentro de un programa de estudios, pero es la experiencia que van adquiriendo y van poco a poco ampliando sus conocimientos en cuanto a como ingenieros civiles para ir ejerciendo cada vez lo que ya podemos llamar la experiencia. Bien, para no alargar mucho este asunto, esto era nada más una especie de introducción. Y entonces, aquí de manera general les leo, aparte de que van a entrar, van a encontrar un documento como este, a ver si se logra ver, más o menos. Esta es la portada que van a encontrar. Pero ya entrarán a la página y ahí estará toda esta información. Bien, por ejemplo, aquí dice la institución, pues es la Universidad Autónoma de Chiapas. La unidad académica es la Facultad de Ingeniería. El nombre de la unidad de competencia le llaman, o sea, la materia, es la de... Y por ahí les puse ya en los primeros avances de materiales que he subido el tiempo que dispone esta materia, que son 64 horas. Bien, ahorita pues estamos, dice ahí, escolarizada. Bueno, ahorita estamos ahora sí, de manera mixta, tanto parte escolarizada y
parte, por así, por vía electrónica, ¿no? En este caso están en primer semestre, es cuando se cubre esta materia. Y ¿de qué tipo de unidad es de competencia? Es obligatoria. Hay que cursarla para poder concluir la carrera. Área curricular está dentro del grupo de las ciencias básicas y matemáticas. Tiene un número de créditos. Cuando ya la acreditaron, ustedes van a tener 5 créditos acumulados en los créditos que van a sumar durante el desarrollo de toda su carrera. Y bien, eso sería en cuanto a informativo. Hay una presentación, un propósito, competencias generales de la unidad. Hay competencias que le llaman instrumentales, personales, integradoras. En fin, todo esto lo van a ir leyendo para que se vayan documentando cada vez más. Y hay unas específicas de la unidad de competencia que contribuye al perfil del profesional, lo que ahorita yo les decía. Esta materia no es que está aislada, sino que es forma de un gran grupo de asignaturas para su formación, y no necesariamente ya concluye el primer semestre y ya no vuelvo a ver esto. Al contrario, cada vez van a ir encontrando ya aplicaciones. En primer lugar, en otras materias. Después, cuando ya concluyan, en la carrera que van a desarrollar. Y luego ya hay una estructura de la unidad de competencia, que en este caso es cinemática. Bien, entonces estamos en lo que se llaman los conceptos básicos de la mecánica clásica, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver entonces esa parte. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos. Muy bien. Ya vieron esta pantalla, ¿verdad? ¿Sí me escuchan? No, profesor. Bien. ¿Alguien que responda si sí? ¿Sí me No se escuchan? ve. profe. No, profe. ¿Sí? No, profe, no veo. ¿Alguien no lo ve? Ah, No se ve. No, yo no lo veo. a ver. No, profe. Vamos a ver ahorita. Sí. Ahorita vamos a revisar eso. ¿Allí sí? Ya está compartida. Sí, profe. Ahí Oh, sí. muy bien. Sí, había Y por ahora ahí sí. un poquito que faltaba. Profe. No lo veía. Bueno, aquí pues es lo que creo que ya lo habíamos comentado la clase pasada. Ya ustedes, si ya exploraron, pues ya vieron que hay allí, ¿no? Un propósito, introducción, etcétera, y todo lo que habíamos visto de cómo se va a desarrollar. Y en cuanto a esta es como una presentación, pero hay una dirección. Luego tenemos la parte de configuración, que prácticamente se repite la información, ¿verdad? Muy breve. Y de allí nos regresamos, o ya lo que ahorita yo estaba comentando, estamos en la parte de actividades de aprendizaje. Entonces ahí les pongo esa nota que para facilitarles esta actividad les proporciono unos apuntes correspondientes a esta unidad de aprendizaje y unas direcciones de unos videos. Allí ustedes ven que hay el primer video que se refiere a lo que es una trayectoria. El segundo, cinemática, velocidad, desplazamiento, distancia y gráficas. Luego, en un tercer video ya se ve el movimiento rectilíneo uniforme
Entonces, si ya lo exploraron, pues ya saben de qué. Y si no, pues es lo que entrarán ya a ver. ¿Por qué? Porque son conocimientos básicos para poder ir entendiendo el proceso de aprendizaje de la materia, en este caso de cinemática. Bien. Entonces, por ejemplo, allí tenemos una unidad, la primera unidad. Bien. Si ahorita del programa que todavía no lo tienen ustedes a la vista, entonces, en la unidad, la primera unidad de la materia, se llama cinemática de partículas en movimiento, así lo van a encontrar. Entonces, por ejemplo, allí van a encontrar como temas cinemática del punto, la recta, el cuerpo rígido en movimiento. Vamos a ver, creo que me adelanté allí. No, nos vamos en lo que es fundamentos y conceptos básicos de la mecánica clásica. Ahí ya, si ustedes lo vieron, esto es lo que acabo de leer, es parte del programa. Dentro de ello está entonces lo que se llaman los modelos básicos. Bien, ¿en qué consiste? De una manera muy breve, aquí está allí, por ejemplo, que la ingeniería se basa en una mecánica de Newton, y en la cual los efectos relativistas son despreciables. Ahorita explicamos por qué. Bien, y luego ahí se basan en tres unidades básicas, como son el espacio, el tiempo y la masa. Claro que esos conceptos hay que entenderlos y definirlos muy bien. Luego está el concepto de la mecánica clásica, la evolución del estudio de la mecánica clásica. Bueno, pero aquí antes hay conceptos como es partícula, como es el concepto de cuerpo rígido. ¿Para qué usamos las idealizaciones? Aquí pueden ir viendo, ¿sí? Es lo que contiene esta unidad. Entonces, por ejemplo, aquí está una representación de las idealizaciones que son necesarias para llevar a efecto el estudio de la mecánica. Entonces aquí, si observan, por ejemplo, esto es un conjunto de partículas, pero ¿cómo las idealizamos? Como que si estuvieran juntitas, ¿sí? Como un medio continuo. Luego, aún así, ya lo hemos idealizado, lo idealizamos nuevamente y vemos, y lo queremos ver como un cuerpo rígido. Pero bueno, hoy vamos a ver que la dimensión por no nos va a importar, y por eso la idealizamos como si fuera una partícula. Esto que estoy aquí puede ser un edificio, puede ser una presa, puede ser un puente, etcétera. De tal manera que así es como idealizamos para el análisis de los cuerpos sujetos, obviamente, a cargas, que es lo que el ingeniero civil analiza y controla. Bueno. Luego por ahí hay otro concepto de fuerza que ya ustedes lo van a leer ampliamente, y los distintos tipos de fuerzas. Entonces estamos allí viendo pues todo lo que es la documentación que necesitamos leer y entender para luego entrar a la parte analítica, que son precisamente resolver problemas. Bien, por ejemplo, ahí el 1.2.1 vemos que es importante, porque son importantes las leyes de Newton y la mecánica clásica, ¿sí? Y ahí encuentran algunos datos. El concepto de la primera ley de Newton, luego la segunda ley de Newton, ¿sí? Y ahí lo que contiene este material. Y ahí vamos. Tercera ley, conocer las tres leyes. Aquí hay algunas representaciones. La ley de la gravitación a la que estamos sujetos todos, permanentemente. Y pues esto de alguna manera ya los han visto en algún libro de física. Pero ya aquí vamos de una manera conceptual, orillándolo pues a lo que vamos a tratar durante el curso. Y luego tenemos entonces los principios básicos de la mecánica clásica. Bien, entonces aquí pues tenemos alguna nota un poco histórica. Ellos fueron los que han desarrollado la mecánica clásica y hasta nuestros tiempos que la seguimos utilizando.
como la base para el estudio de los cuerpos que estarán en movimiento o en el estado estático. ¿Cómo va evolucionando? Bueno, entonces todo esto que estamos aquí viendo en este momento son notas que ya pues, las recabé y que se fueron estructurando de manera que es parte de esta unidad. Por ejemplo, aquí importancia de las leyes de Newton ya se comentó allí en las notas. La evolución del estudio de la mecánica clásica es lo que acabo de comentar. ¿Quiénes son los que han ido desarrollándolo? El objeto de estudio de la estática, la cinemática, la dinámica, ahorita lo podemos ver. Sistemas de unidades, que son la parte que ya van a encontrar aquí también. Sistemas de unidades, justamente. En el sistema internacional, el gravitacional, aquí están los dos que predominan actualmente, ¿verdad? Y entonces, y hay unas definiciones e interpretaciones del movimiento. Bien, entonces prácticamente aquí tenemos en estas notas prácticamente lo que es el capítulo 1. Algunas voy a agregar en un momento algunos aspectos más. Pero si ustedes entran y tengan a su mano el programa de la materia de cinemática como unidad 1 o la primera unidad, entonces aquí ya lo tenemos en estas notas. Desde luego se trata de que lean, amplíen y también vayan desarrollando nuevos conocimientos. Bien. Entonces quería hacerles, ahora sí, que revisáramos en conjunto este material que ya dispongo. Voy a cambiarme nuevamente a pantalla. Bien. Muy bien. Voy a salir. Y Ok, nuevamente regreso a la pantalla aquí de la lab. Bien, entonces voy a, en este momento, para ampliar esto que acabo ahora sí de leer, para que también no sea muy tedioso estar leyendo y tenerlos allí tanto, pues sin acción, bueno, se hace un poco tediosa la clase. Entonces la idea es, ahorita me voy a pasar a otra pantalla que es a pizarrón, para que allí yo les exponga algunas cosas ampliando lo que acabamos de leer. ¿Bueno? Aquí también estamos viendo así todo el grupo, pero ya está. Bien, entonces ahora sí regreso o me paso a lo que es hacia el... bien, a la de pizarrón. Bueno, poco a poco vamos explorando más estos equipos. Y, bueno, ahorita me van a decir si ahorita que me pase a... ¿Es esto? Un momentito, ya estoy casi. Listo. Ahora sí. Entonces ya salí del cuadro y ahorita lo que observan pues es esto aquí, el pizarrón, ¿verdad? Creo que todos lo pueden observar, esperando de que no, pues hay ahorita esta clase o esta sesión se está grabando. Hay dos maneras. Una, pueden ir tomando alguna nota si tienen lápiz, cuaderno o la libreta, o bien esta sesión ya por la tarde ya lo pueden encontrar en la parte de URLs y videos por allí. Hay una parte dentro del programa. ¿De acuerdo? Bien. Entonces voy a pasar al pizarrón para ampliar un poco lo relacionado con la materia. Muy bien. Entonces estamos dentro del campo de la mecánica clásica. Creo que aquí
Mecánica y clásica. ¿Sí? Muy bien. Desde luego que la mecánica no es sola, no está totalmente sola, sino que hay un mundo mucho más amplio que llamamos, ustedes ya han llevado, sin duda, que es la física. ¿Sí? Pero la física, ustedes saben que tiene muchas otras ramas, y dentro de ellas hay una que le llamamos la mecánica clásica, ¿verdad? Muy bien. ¿Por qué? Porque dando una definición más o menos, la mecánica clásica se dedica pues al estudio del estado de movimiento de los cuerpos que están sujetos a fuerzas. Entonces se encarga pues de predecir o de analizar por qué se mueve un cuerpo o cuándo no se va a mover un cuerpo. Involucra los dos estados de movimiento, el estado de reposo y el estado de movimiento. Bien. Entonces eso sería como una definición que ustedes van a encontrar pues en la mayoría de los libros, con palabras iguales, parecidas, pero que finalmente nos llevan al mismo conocimiento. Bien. De tal manera que la mecánica clásica, bueno, aquí pudiera ser la primera. ¿Por qué clásica? ¿Verdad? Bien. Sabemos que hay nuevos campos de la física en las que, pues ya la mecánica clásica que digamos queda como fuera, como la base de estudio. Pero no todos los cuerpos llegan a tener digamos, las mismas velocidades. A lo mejor en la electrónica, no sé, en otros campos, pues los movimientos son sumamente rápidos. Por ejemplo, aquí para usar la computadora, pues sabemos que ahora sí, no hablamos ni siquiera de segundos, a lo mejor nanosegundos, no sé, cosas tan rápidas que se asemejan a la velocidad de la luz. Sin embargo, en lo que desarrollamos o lo que analizamos en la ingeniería civil, son cuerpos que sí van a entrar en movimiento, pero que su velocidad está muy, pero muy lejana a la velocidad de la luz. ¿Sí? Obviamente que cuando un cuerpo van a encontrar que si ya está cercano o ya lleva la velocidad de la luz, entonces su masa empieza a transformarse. Entonces por ahí hay una ley que se descubre a inicios digamos, del siglo pasado. En fin, las leyes de relatividad, en fin. Bien, pero volvemos entonces a lo nuestro. La mecánica clásica entonces es utilizada en la ingeniería civil porque las velocidades son tan pequeñas en comparación a la velocidad de la luz, por lo tanto los requerimientos para el estudio de la mecánica, en este caso clásica, es suficiente para, por ejemplo, diseñar un puente, diseñar un edificio, para diseñar, no sé, un avión. Un avión pues está muy lejano a la velocidad de la luz, y en fin, inclusive ahora sí las naves que van de la Tierra, no sé, al espacio, sus velocidades son tan pequeñas que no se pueden ni siquiera comparar con la velocidad de la luz. Bien, hecha entonces la aclaración, razón por la que es la mecánica clásica la que nos interesa. Bien, ahora sabemos que en la Tierra, en el universo, existe una gran cantidad de materiales o cuerpos, ¿verdad? Ese es el objeto de estudio en este caso de la ingeniería. Entonces, la mecánica clásica nos conviene primero esos cuerpos verlos o clasificarlos. Uno, como cuerpos sólidos. Sin duda ustedes en su experiencia de vida que llevan, pues han encontrado, por ejemplo, una roca. Tiene cierta resistencia y lo podemos clasificar como un sólido. Pero también se han dado cuenta que hay otros materiales que se comportan como fluidos, por ejemplo, el agua, aceites, etcétera, ¿no? Una gran variedad. Entonces,
ya es una clasificación, separar en dos grupos los cuerpos que nos interesa analizar. Pero bien, con esta clasificación no es suficiente, aún es muy amplio el campo de estudio. Entonces conviene seguir clasificando más y se puede hacer el siguiente subdivisión. Entonces los sólidos los podemos ver como cuerpos rígidos. Cuerpos rígidos. ¿Sí? Y por otro lado, otros cuerpos deformados. ¿Sí? Muy bien. Entonces, allí ya los sólidos, pues ya vamos a encontrar unos. Estos, pues de acuerdo a su definición, son los que no permiten ninguna deformación. Así le apliquemos las cargas más grandes, los esfuerzos más grandes que podamos imaginar y jamás se van a deformar. Bueno, pero la realidad nos dice, sí hay, ese cuerpo, ¿cuál es? Si efectivamente existe. Bien, pero es una idealización y nos sirve para simplificar el estudio de la mecánica. Muy bien, y los otros que sí se permite o sabemos que sí se deforman. Por ejemplo, una viga, una losa, etcétera. Cuando ya estén diseñando, pues tenemos que considerar cierta deformación, puesto que no son por 100% rígidos, aunque aparentan serlos. Pero bueno, ya más adelante tendrán más información al respecto. Luego los fluidos. También hay que clasificarlos y tenemos unos fluidos que los podemos llamar ideales. Otros que son los fluidos viscosos. ¿Sí? Y otros que son los fluidos compresibles. Entonces también cuando estén ya en diferentes etapas de su formación como ingenieros civiles, por un lado se van a ir al área de lo que son los cuerpos rígidos, y más se van entrando en lo que son los cuerpos deformados. Por ejemplo, el diseño de estructuras, por ejemplo, vigas, columnas, etcétera, van a estar en este campo. Pero otra área que también tienen que empezar a entender y dominar, los fluidos. Entonces entrarán en diferentes tipos de fluidos, o bien en la ingeniería civil generalmente está lo que es, ¿verdad? Esto dentro de la hidráulica, pues está, digamos, las presas, o sea, donde vemos que el fluido utilizado es el agua potable, el alcantarillado, etcétera, y el riego, etcétera. Entonces, es un campo muy amplio. Quizá otros se irán a lo mejor en otros a diseñar estructuras para transportar fluidos viscosos, por ejemplo. A lo mejor alguien también se va al campo de los fluidos compresibles, donde generalmente se usa el vapor. Bien, entonces vemos que se va ampliando por decir, contenido a la formación de las áreas de la ingeniería civil. Bien, entonces, por ejemplo, los cuerpos rígidos, los vamos a ver desde el punto de vista de la estática. Y luego, de la dinámica. Entonces, por ahí hay unas definiciones que estudia la estática, que estudia la dinámica. Bien. Y luego, la dinámica también se divide en dos etapas. La que estamos ahorita iniciando, la cinemática, o cinemática, y más adelante, ya en un cuarto semestre, la cinética. Y ya con eso se completa lo que es la parte de la dinámica que necesitamos como ingenieros civiles. Muy bien.
Los cuerpos deformables, vamos a ver, estos pues también hay teorías y se ve desde el punto de vista de la resistencia de los materiales. Bien, también otra, la teoría de la elasticidad. Otra teoría. La teoría de la plasticidad. Ahí está. Bien, esto nos da entonces un panorama mucho más amplio de que, en primer lugar, observamos que en este caso la cinemática no es un tema totalmente ajeno a todo un grupo de otros conocimientos. Entonces, para ya cerrar esta parte, estamos en lo que se llama mecánica. Es la mecánica clásica la que nos interesa. Bueno, vamos a estar hablando, por ejemplo, de cuerpos, en este caso no vamos por la línea de los sólidos, ¿verdad? Muy bien. Pero ahí van a encontrar que dentro de los sólidos hay los cuerpos rígidos. Los cuerpos rígidos idealmente son aquellos que no permiten ninguna deformación de una manera muy sintetizada. Y ustedes encontrarán definiciones mucho más técnicas, pero que finalmente dicen eso que acabo de comentar. Entonces, estamos en el área de lo que son los cuerpos rígidos. Bien. Luego, segundo semestre, ustedes van a ver, esto es segundo semestre, y ahorita está esto en primer semestre, ¿verdad? Entonces estamos iniciando estamos dentro del campo de la dinámica, pero nos interesa la parte que es la cinemática. Ah, bien. En este caso van a encontrar que, como definición, que la cinemática es la que se encarga de estudiar la geometría del movimiento, de cuánto se mueve, pero sin tomar en cuenta las causas, ¿sí? Las causas generalmente son las fuerzas, ¿verdad? Y ya así como les comentaba, esto ya lo van a ver en cuarto semestre, ¿verdad? Y así se va componiendo ahora sí, la estructura del plan de estudios. Bien, por allí entonces quiere decir que estamos pues mecánica, el campo de los sólidos. Nos interesa tomar los rígidos, cuerpos rígidos, y finalmente llegamos a esto. Quiere decir entonces que allí, dentro de todo este planteamiento que les acabo de poner, que es esquemático, se observa pues de que van a ir desarrollándolo cada semestre, así como aquí ya lo apunté, segundo, primero, cuarto, etcétera. Por ahí va a aparecer otra materia, por ejemplo, la termodinámica, que la llevan en el tercer semestre, que también es parte de la mecánica, ¿bien? En fin, y así estarán complementando su formación como ingenieros civiles. Entonces, en algún momento van a mezclar, o sea, no significa que cuando ustedes ya estén ejerciendo la carrera, nada más van a haber problemas de cinemática, sino más bien es una combinación de todo esto, donde la cinemática forma parte del conocimiento para poder resolver y desarrollar problemas relacionados con la carrera que ustedes están formando. Muy bien. Por ejemplo, aquí ya si agarramos la línea de los cuerpos deformables, van a ver algunas teorías, por ejemplo, la existencia de los materiales, se van a entrar a los laboratorios, etcétera, hacer pruebas y todo eso. Luego, para el diseño van a entrar con las teorías como es la elasticidad, la plasticidad. Cada una tiene sus propias bases y teorías para finalmente decidir
en cuál de los dos métodos voy a diseñar según el caso de los que estemos tratando. Y por otro lado, lo que ya les había comentado, el área de los fluidos, donde también son campos de la ingeniería civil. ¿Verdad? ¿Para qué finalmente todo este conocimiento? ¿Cuál es el objetivo o los objetos de estudio? El desarrollar conocimientos para ahora sí, desarrollar la carrera. A ver, ¿cuál es? ¿Hay alguna pregunta? ¿Tenemos algún chat por allí? A ver. Apenas lo logro, ¿qué es? ¿Funcionar o ver? Dice, ¿cuál es el segundo fluido? El segundo fluido es viscosos. Sí, porque sí, a lo mejor no lo están viendo. Este se llama, es viscosos. ¿Sí? ¿Cuál otro hay por allí? Dice, ¿y cuál es y el tercero? El tercero es compresibles. A lo mejor aquí no está muy... ¿sí? Es compresibles, es... A ver, ¿algún otro? Viscoso. Bueno, viscoso, pues ya sabemos que es, por ejemplo, los aceites, cosas que son lubricantes, en fin. Bien, ahí, muy bien. Creo que hasta ahí van las dudas. Creo que estén respondidas. Para que les quede bien su nota y les quede un panorama mucho más amplio en cuanto a lo que yo quería llevar como una especie de mensaje. Muy bien, entonces esta era una parte muy importante que también quería compartirles y obviamente de aquí irlos asesorando sus dudas, que se vayan presentando, ya sea a través del chat o en fin. Bien, vamos a entrar entonces un poquito más ya en forma. Voy a, lo que había leído hace un rato, al principio, pues a mí me va a quedar como una tarea, hacer un resumen. Voy a ponerlo aquí en el pizarrón, para que, vamos a ver aquí, a ver si aquí logran ver bien. Entonces, aquí lo que van a hacer, o sea, tarea, vamos a llamarle uno, no sé, hacer un resumen de los temas, temas incluidos en la unidad, en la unidad cinemática. Entonces entren a la página de la facultad y van a encontrar lo que les leí hace un ratito. No lo escribo por el tiempo, porque esa información ya existe. Y además es muy importante que vayan conociendo los espacios en donde está la información. Entonces, que no solo para cinemática, sino también para otras materias, sin duda, explorar el plan de estudios y sus contenidos es muy importante para que ustedes tengan siempre esa información a disposición, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿cómo sería este documento? Bueno, lo pueden ir haciendo en Word. Entonces, aquí sería, ¿en qué formato? Hacerlo en Word. Sí. En fin, en este caso pueden, por ejemplo, utilizar figuras. Pueden
bajar imágenes. Si fuera necesario alguna tablas, ¿sí? Tablas. Y obviamente ya ustedes van diseñando, de acuerdo a cada tema, le van dando así sus propios, creatividad. Es decir, cada tema entonces lo van, dicen, bueno, yo a mí lo quiero presentar así, van buscando obviamente tema por tema, no, ahora, la otra, a lo mejor encuentren mucha información, ¿no? Sin duda porque hay mucho. Entonces lo que van a hacer, jóvenes, es clasificar esa información, la que ustedes consideren como la más de mejor, se apegue pues a lo que queremos, porque también a veces demasiada información terminamos en no poder concluir un trabajo. Entonces lean, simplifiquen, dejando notas obviamente muy claras, muy precisas, de tal manera que su conocimiento lo estén ya transportando, qué entendieron, cómo lo entendieron, ¿verdad? Tratando de usar su propio lenguaje, su propia estructura, para que hagan un documento que verdaderamente nos esté aportando ya un cierto aprendizaje, ¿de acuerdo? Entonces, la presentación queda un poco a libertad de ustedes mismos, ¿verdad? Siempre póngale título de lo que están investigando, la fuente o las fuentes que hayan investigado también, no las omitan, es parte se toma en cuenta pues en la revisión de cada documento, si hay fuentes, las imágenes, de dónde las obtuve, quién es el autor, etcétera. No omitan toda esa información de tal manera que venga bien complementada, bien fundamentada, y eso obviamente va a tener un valor dentro de lo que son las tareas que se están asignando a este curso. Muy bien, si no hay ninguna duda, queda como primer tarea aquí en el caso del pizarrón, aparte de las que yo voy a ir subiendo en la plataforma, y que las van a ir encontrando con las explicaciones que debo hacer de acuerdo a las características de cada tarea. Muy bien, entonces ahora sí, ya teniendo la primera tarea. Tenemos allí, vamos a ver los chats. Sí, adelante. ¿Esa tarea para cuándo es? ¿Cuándo se va a entregar? Ah, miren, tienes mucha razón. Estamos hoy en, ¿qué es día? Lunes. Tenemos el día miércoles nuevamente, ¿verdad? Sí, porque sería bueno para el miércoles. Bueno, a más tardar, vamos a hacer lo siguiente, para tampoco traer una situación muy apresurada, que fuera para el lunes, el próximo lunes, ¿qué fecha es? ¿Tenemos? Es lunes, ahorita vemos. 7 de septiembre. Ok. 7 de septiembre. Bueno, entonces, ahí entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Una vez que tengan la tarea realizada y ya bien, por parte de ustedes, bien complementada, lo que van a hacer es enviar, a pasarlos a en un documento PDF, ¿verdad? Para que así les ocupe menos espacio y ya sea enviada a través de la plataforma. ¿De acuerdo? Sí, por ahí debe haber una sección de tareas en la plataforma y allí yo voy a buscar según lo correspondiente a lo que es la unidad 1, que es la que estamos trabajando. Bien, ¿qué tenemos? Dice, esos temas de archivo de los apuntes que nos agregó después de... Ajá, dice. Sí, obviamente que es todo lo que ya tengan de información, ustedes lo van a complementar. Creo que esa es la pregunta, dice, tomando esos temas de los archivos, de los apuntes que nos agregó después de los videos, ¿sí? Es parte, ¿sí? Eso fue lo que yo, digamos, estructuré
pero ustedes van a estructurar quizá otras cosas que pudieran decir, bueno, no está en el archivo. Pues ustedes lo que pueden es ampliar, pueden tomarlo como base, pero luego sin duda van a encontrar otras cosas que ya ven que esto es muy amplio, ¿verdad? Muy bien. Creo que ya son todos los... Profe, Sí, adelante. ¿cuánto es el límite de ¿El hojas que volumen de la tarea? Sí, sí, Pues yo sí, creo sí. que con unas 10 páginas es suficiente. ¿Sí? Bueno, ok. Bueno, les decía, háganlo de una manera casi como definiciones, ¿sí? Ok, O gracias. párrafos cortos, Sí, definiciones, gráficas, todo lo que lo complemente. Entonces yo considero que 10 páginas es suficiente, porque también no se vayan porque también para mí demasiado amplio, digo, ya si son de 50, 60, pues es imposible prácticamente. Y tampoco se les pide que dediquen demasiado tiempo a eso. Es una situación pues trabajo de investigación, pero sintetizando, ¿de acuerdo? Entonces no se preocupen demasiado por el volumen. En general, dice la mecánica clásica, exactamente. Ahí es donde van a entrar, que sea mecánica clásica, ¿verdad? Es el campo en el que nosotros nos vamos a mover. Muy bien, creo que ya no hay más por el momento, chats. Si tienen preguntas, Profe, lo pueden hacer por... las 10 páginas no es contando la introducción ni la portada, ¿verdad? Es solo contenido. Su contenido, así es. Ya ustedes también, miren, la portada, todo eso, son cuestiones que sería bueno que ustedes vayan generando ya su creatividad, cómo les gusta una imagen en la portada, una introducción tampoco demasiado amplia, pero que vayan generando ya ideas propias, ¿verdad? De todo ese conocimiento que están obteniendo, ¿verdad? ¿Qué más? Aquí Alonso Santís, el resumen, a ver, el resumen lo sacamos de los videos y el PDF que está en la plataforma. Bueno, les puede ayudar, pero lo mejor hay mucho más material en internet. Entonces pueden usar otros más, no necesariamente esos. Eso los puse como una muestra, ¿verdad? Entonces no están limitados a que nada más esos. Lo que vayan encontrando, pero relacionado con el tema, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué más tenemos? En conclusiones, el índice. Sí, póngale siempre un orden. ¿En dónde vamos a encontrar el orden? A través de un índice, porque están involucrando qué temas sin que yo lea, sé qué cosa contiene ese documento. Y ya todas las partes en general, pues todo es importante. Pero muchas veces uno busca un tema, dice uno, bueno, ¿cómo lo encontró X persona y qué tiene otra persona? Para irnos nutriendo de distintas, ahora sí, fuentes, ¿verdad? Entonces sí, es un documento bastante simplificado, porque van a encontrar mucha información, van a leer un buen tanto, no tan exageradamente como una enciclopedia, pero sí van a encontrar mucha información, sobre todo en internet, en libros, ¿de acuerdo? Respecto de esta tarea. Bueno, creo que hasta ahí vamos bien y pasamos pues Profe, Sí, adelante. aquí preguntan si con conclusión e índice. Sí, o sea, debe tener por ejemplo, siempre un documento debe tener una introducción. Lo voy a poner mejor. Introducción, a ver si... ¿sí? Esa es digamos, una parte muy importante. Introducción, primero pues el índice, que me dice qué hay allí. Bueno, voy a encontrar una introducción. Luego de allí, desarrollo del trabajo. Desarrollo de la investigación, lo vamos a llamar. De la investigación. A ver si. Muy bien. Y al final, pues pongan algunas conclusiones de todo eso que leyeron.
conclusiones. Conclusión o conclusiones también, no necesariamente una conclusión, ¿sí? Y eso ya le dio forma al trabajo, ¿verdad? Y las conclusiones, pues ya es lo que ustedes entendieron, su importancia, por qué es importante haber hecho esta investigación y qué aporta, obviamente, hacia su conocimiento y hacia la carrera que ustedes están empezando a desarrollar. Bueno, entonces esto, digamos, es mínimo, esto es lo que debe tener. Obviamente ahora ya de cómo lo presento ya es creatividad de cada quien. Por ejemplo, una portada y dicen, lo quiero hacer alusivo a la materia, algún cuerpo, el movimiento, en fin, todo lo que a ustedes se les ocurra, pero que aporte y sea alusivo a lo que es la materia, ¿verdad? Muy bien. Creo que con eso queda ya bastante claro lo que es, o bien claro lo que es la tarea, para que sepan exactamente qué van a hacer. Bien, en este momento entonces voy a entrar a una parte digamos que todo lo que hemos comentado fue la parte, las bases, los principios básicos, la parte teórica, y quizá aunque ya estemos a lo mejor en otra unidad, pero no significa que no podamos regresar y comentar algunas cosas del capítulo, lo que estamos llamando la unidad 1. Entonces, por ejemplo, entre ellos, apéguense, por ejemplo, van a encontrar en la unidad 1, que son, voy a ponerlo el título. Entonces, el título de la unidad es Fundamento, para poner de este lado, todavía cabe muy bien, es Fundamentos y conceptos. Y conceptos básicos de la mecánica clásica. Clásica, ya lo comentaba por qué. Muy bien. Entonces ahí es donde van, ya es, al entrar ahí al plan de estudios, en cinemática, es la unidad 1 lo que acabo de... Entonces aquí está, pues, van a encontrar primero modelos básicos. Vale la pena. Modelos básicos. La importancia de las leyes de Newton. Newton. Es un tema, es otro subtema. La evolución. La evolución del estudio de la mecánica clásica. Esto son títulos. Luego el objeto de estudio. Pues ahí van a encontrar de la estática, de la cinemática y la dinámica. Ese es otro punto, ¿verdad? Luego por ahí ya en las notas, pero vale la pena que los sistemas de unidades. Sistemas de unidades de medida. Y el otro, ¿sí?
Dice modelos básicos, la evolución del estudio de la mecánica clásica. Ahí lo abrevié. Este es estudio mecánica clásica. ¿Sí? Ya lo abrevié para no escribir mucho. Muy bien. Es lo que van a encontrar. Luego están los sistemas de unidades, de medidas. Y luego todo lo que existe. Y luego hay otro subtema que es unidades básicas. Unidades básicas. Las unidades básicas. ¿Sí? Y, a ver, unidades derivadas. Muy bien. Luego al final queda el sistema de unidades absolutas, de unidades del absoluto y gravitacional. Y luego hay un último tema, lo voy a poner ya aquí. Teoría de las dimensiones. Muy bien, hasta aquí, allí es lo que nos incluye esta unidad 1. De todos modos, si alguien, si están tomando nota y alguien se queda la tarde, va a tener vamos a subir el video, la sesión, ¿verdad? Por si hubiera alguna nota que no. Muy bien. Ya que lo escribí, vale la pena hacer algunos comentarios para reforzarlos un poquito. Los modelos básicos, por ejemplo, esto, lo voy a ir señalando en cuáles vamos. Los modelos básicos era algo como lo que llamamos, hace un rato les leía cuando vimos algo de la unidad 1, que ya está subido en la plataforma. Entonces tenemos que, para realizar el estudio de la mecánica, tenemos que basarnos en modelos. Es decir, lo que les decía hace un rato. Por ejemplo, estoy hablando, por ejemplo, de un edificio, ¿verdad? Entonces, esto yo lo idealizo y lo simplifico, de tal manera que lo quiero ver como un cuerpo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Modelar de una manera que me simplifique y obviamente tiene masa y obviamente el edificio tiene masa. Pero no me interesa si es de 20 pisos, 50 pisos, sino me interesa en su conjunto el cuerpo. Entonces allí lo que estamos haciendo es tomarlo o idealizándolo como un modelo básico, ¿verdad? Entonces a eso se refiere más o menos, van a ir encontrando a la hora que es su investigación. La importancia de las leyes, bueno, sabemos que hay, esta se basa pues en 4 leyes de Newton, la primera, la segunda, la tercera, la ley de Newton, la acción, y también la ley de la gravitación universal. Entonces a eso se refiere, y ya está, lo van a encontrar en las notas que ya les di, pero lo pueden ustedes retroalimentar buscando a lo mejor algún ejercicio, alguna imagen, cosas que ustedes también le den una retroalimenten y les quede mucho más amplio que lo que tal vez van a encontrar en las notas que yo les di. Bien, la evolución del estudio de la mecánica clásica es, bien, quiere decir que aquí es como la historia. Esto, es como la historia, cómo se ha ido desarrollando. Van a encontrar algunas
algunas notas, pero son breves las que yo puse. Sin duda van a encontrar mucho más. Bueno, tomen lo muy importante, aunque todo, pero hay algo que pueden decir, esto todavía es más importante que lo demás. Bueno, objeto de estudio. Bien, de la estática. Por ejemplo, la estática van a encontrar que estudia el estado de equilibrio de los cuerpos sujetos a fuerzas o cargas. En la ingeniería civil las fuerzas generalmente son cargas. Van a encontrar que el objeto de estudio de la cinemática es estudiar el estado de movimiento de los cuerpos o la geometría del movimiento de los cuerpos sin tomar en cuenta las causas que lo producen, esos movimientos. Y van a encontrar en la dinámica que esta estudia el estado de movimiento de los cuerpos tomando en cuenta lo que lo produce. En este caso, ya entra la segunda ley de Newton, ¿verdad? Donde dice que fuerza es igual a masa por aceleración como punto de partida. Después, sistemas de unidades de medida, ¿verdad? La importancia, es decir, ¿por qué es importante tener un sistema de unidades? Aquí voy a ponerle así como más o menos, su importancia. Más o menos en qué es lo que se busca. ¿Por qué es importante disponer de un sistema de unidades? ¿Verdad? Que esto no se ha dado de un día a otro, sino que es todo un proceso hasta llegar a las medidas en los sistemas de unidades que disponemos actualmente, y que van a encontrar de que quedaron dos finalmente, que son el absoluto y el gravitacional. En este caso, el absoluto que toma como bases las unidades de medida, que es el tiempo, que es en segundos, la distancia en la longitud, que es el metro, y la unidad de cantidad de masa, que es el kilogramo. Y allá Newton ya viene siendo una unidad, por ejemplo, no sé si por ahí aparece unidades derivadas, ¿bien? Pero eso es lo que van a ir encontrando, y obviamente cómo esto se ha ido desarrollando. En fin, todo esto es lo que van a involucrar en la tarea. Entonces, qué bueno que también para que tengan idea qué es lo que se está pidiendo. Por ejemplo, aquí en unidades básicas, unidades derivadas, puede ser, por ejemplo, su origen, cómo se originaron y su desarrollo. Con notas no muy demasiado, porque pueden encontrar todo un tratado, ¿verdad? Pero sí simplificando todo lo que van a encontrar, de por qué son importantes, cómo se han ido desarrollando, y eso es lo que van a ir anotando lo más importante. Y aquí, pues, ¿por qué quedaron estos dos sistemas? Es decir, por ejemplo, ¿por qué quedaron dos sistemas de medidas? Bien, para que tengan idea de qué es lo que se está preguntando, ¿verdad? Para enfocarlo. Porque puede ser que sea tanto que luego no sepan cómo irle dando. Entonces, como hazme cuenta que van contestando estas preguntas. Y eso quizás los vaya orientando mejor. Comentarios, la evolución de qué. Dice, bien, ya está. Los temas de los cuales tenemos el resumen, es correcto. Todos los temas van, ¿qué? Contestar la tarea, ¿es correcto? Sí, muy bien. Es de la unidad, obviamente, 1. ¿Verdad? Muy bien. Vamos entonces, creo que con esto quedan encaminados en cuanto a esta tarea. Es sumamente importante. ¿Para qué? Para que tengan las bases de las unidades que vamos a estar utilizando. Sin duda, después de que ya tenga las tareas y cosas de ese tipo, posiblemente vayamos dando algún tiempo para también irle dando la importancia, y entre todos tengamos las mejores opiniones de esta tarea y cómo les va a ayudar en su formación.
Bueno, voy a borrar esto. ¿Hay algún? Dice, ¿cuál es el tema que está debajo de las unidades de medida básica? Unidades de, aquí unidades de medidas, ¿dónde está? ¿Cuál es el tema? A ver. Bueno, el sistema de unidades de medida. Unidades básicas y unidades derivadas. A lo mejor es esta parte, ¿verdad? Es probable. Dice sistema de unidades absoluto y gravitacional. Es el que está debajo de unidades derivadas. Si fuera esa la pregunta. Espero que tal vez no lo logró ver bien. Bueno. Entonces con esto continúo borrando. Profe, disculpe, ¿cómo dice origen y su... Ahí dice origen, al lado de unidades básicas y... Ajá, dice origen y su desarrollo. ¿Sí? Ah, Entonces, ok. y su desarrollo. Aquí... ¿Por qué quedaron dos sistemas de unidades? Es la pregunta del último subtema. Bueno, espero que ya no hay más por allí. Dice el último tema es teorema de las dimensiones, teoría de las dimensiones. Debe ser. Teoría de las dimensiones, no sé si, si lo leí o Ajá, así es. Teoría, es el que creo ya lo apunté por este lado. Sí es. Teoría de las dimensiones y homogeneidad. Allí creo que no le puse comentario. Lo voy a hacer, vale la pena. Entonces, teoría, es teoría, el último tema, de las dimensiones, de las dimensiones, y homogeneidad. Bueno, a veces un título no nos dice mucho, pero voy a esclarecer un poquito. Este tema último, teoría de las dimensiones, quiere decir que por ejemplo, si estoy hablando de volumen, por ejemplo, es, digamos, una sola dimensión, por ejemplo, es, digamos, una recta o una unidad de longitud, ¿sí? Es la longitud. Entonces, por ejemplo, aquí el volumen va a ser, voy a dibujar algo. Por ejemplo, este cubito, sabemos que tiene una L1, aquí por ejemplo una L2 y una L3. Entonces quiere decir que el volumen me lo va a generar el volumen en la dimensión L1 por la dimensión L2 por la dimensión L3, ¿verdad? Entonces, en fin, estamos hablando de dimensiones, obviamente que no solo de volumen, hay otras muchas unidades que van a encontrar y que cuál es la unidad o sobre qué se mide. Por ejemplo, el volumen en unidades de longitud. Bien, y la otra, vamos a suponer que la velocidad me dice que es igual, de manera muy general, que sería igual a la distancia sobre tiempo. Bien, pero entonces, ¿qué unidades va a tener? O sea, un número aquí, un número cualquiera, un escalar, por ejemplo, vamos a poner que sea 8, ¿sí? Y por ejemplo, 8, pero 8 ¿qué? 8 metros. Y por ejemplo, abajo, puede ser otro escalar, es un escalar también, pero por ejemplo aquí que fuera 5, pero 5 ¿qué? Segundos. Entonces, todos sabemos que la velocidad se va a medir en metros por segundo. Pero si, por ejemplo, hubiera quedado como metros cuadrados segundos, no es correcto porque entonces la teoría de la homogeneidad no se está cumpliendo. Es decir, es verificar
Si es velocidad, debe estar en metros por segundo, después de haber realizado una combinación de unidades, ¿verdad? Entonces, todo eso es lo que debemos revisar, o bien que no estemos mezclando metros con pies, porque son unidades de distinto origen. Entonces, no habría una relación, o no hay una relación así directamente. Tendríamos que hacer ya ahora una transformación de metros a pies o pies a metros. El segundo a ese sí es universal, ¿verdad? Entonces, a eso se está refiriendo las dimensiones y la homogeneidad. Es decir, que cuando hagamos nuestras operaciones, finalmente, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Que coincida el número, ¿sí? Ustedes van a encontrar, por ejemplo, cuando ya estén desarrollando un problema, bien, que la velocidad es igual a 8 quintos metros por segundo. Entonces, este es el escalar, el cuánto, y este es en qué unidades se mide, ¿sí? Por ejemplo, si vamos a comprar gasolina, ¿lo vamos a comprar en qué? En litros. Si vamos a comprar, no sé, cemento, pues lo vamos allí generalmente es una cantidad de peso, ¿verdad? Que son los kilogramos peso. Entonces depende qué es lo que estamos nosotros tratando, así deben corresponder sus unidades. Y entonces si hay correspondencia está en lo correcto, ¿verdad? Bueno, para que tuvieran una idea de a qué se refiere esa parte, y así puedan desarrollar su tarea sin dudas. Lo hagan ahora sí de la manera más tranquila posible. Ahora sí, concluimos esta parte. Bien, nos pasamos entonces a una parte que son las deducciones de algunas fórmulas del primer caso que vamos a estar tratando. Hasta ahorita ahí todas las... Bien. Bueno, bien, dentro de la naturaleza, nos vamos a encontrar con un conjunto de distintos tipos de fuerzas. Entonces, por ejemplo, vamos a ponerlo como tipos de fuerzas. Ahora, ¿por qué nos referimos a esto? ¿Por qué? Porque durante el desarrollo de su carrera, pues van a encontrar que todo se enfoca hacia el control de las fuerzas. Es decir, por ejemplo, una viga, cuánto pesa, una columna, cuánto resiste de fuerza, el agua, cuando corre, cuál es la fuerza que me está aportando para mover o arrastrar objetos, en fin, todo lo que ustedes van a encontrar para el diseño de las estructuras, pero eso entonces nos obliga a predecir de los estados de movimiento, si se va a mover muy rápido, si se va a mover muy lento, en fin, si pesa mucho, si pesa poco. Entonces al final estamos hablando de fuerzas. Entonces por eso tenemos tipos de fuerzas. Entonces vamos a encontrarnos que si hacemos una especie de tipos de fuerzas, esquema. Entonces vamos a encontrar dos grandes grupos, que son fuerzas constantes y otras que son fuerzas que varían, variables. Estos son dos grandes grupos. Pero esta, pues, no va, ya
queda fija. La cantidad que ya se dio, pues es una, ahora sí como, le podemos llamar como FC. Y variables. Ah, bien. Entonces, la F significa, por ejemplo, que la fuerza puede estar en función de la velocidad. ¿Sí? Que la fuerza puede estar en función de el tiempo. Que la fuerza puede estar en función de la distancia. ¿Sí? Esta es una S. ¿Sí? Entonces ahí ya estamos viendo de que tenemos que conocerlas y cada una de ellas cómo va a actuar, si de manera permanente o bien con el tiempo, con la velocidad, pudiera ser que estén variando. Bien, esto, pues tenemos que ser muy esquemáticos para representar, eso ayuda mucho. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer un caso, primero el que está allá. Entonces aquí, por ejemplo, podemos en este eje poner una fuerza de fricción y que, por ejemplo, con el tiempo, en segundos, esta fuerza no va a variar. Al decir no va a variar con respecto al tiempo, significa que puede ser, o su comportamiento debe ser que con el tiempo puede ser desde ¿sí? Aquí, T1 hasta T2, la medida de la fuerza no varió, ¿sí? Con el tiempo no varió. Entonces esto podríamos decir que es una representación del tipo de fuerza constante, ¿verdad? Y más adelante pues ya se ve toda esta área que estaba puesta, digamos, esta fuerza con respecto al tiempo nos representa algo muy importante que más adelante o en cinética se va a ver. Bueno, entonces por dar un esquema a esto que tenemos aquí, ¿verdad? No varía. Si por ejemplo fueran 100 newtons o 50 newtons, en el tiempo no está variando. Entonces por eso se le llama fuerza constante. Bien. Ahora de las otras tres que estoy allí dibujando. Bueno, por ejemplo aquí podemos elegir, aquí está la fuerza. Y en el primer caso podemos decir que la fuerza está en función de la velocidad. ¿Sí? Entonces, conforme el cuerpo se va moviendo, tomando más o diferentes velocidades, puede ser que tenga un comportamiento así, ¿verdad? Entonces aquí ya cambia esto, a diferencia del ejemplo anterior, del esquema anterior. Y esta entonces es lo que estamos llamando la fuerza en función de la velocidad. Bien, otro esquema, o sea, el otro puede ser que pongamos aquí el tiempo, aquí la fuerza, y también esta, si está variando con el tiempo, pues nos puede dar una figura más o menos parecida a la anterior. Entonces aquí estamos hablando de T1, T2 y todo lo que sucede debajo de esa curva. Entonces hay una representación aquí que sería el segundo caso, ¿verdad? Y por último, aquí ya sería posición y aquí sería fuerza. Igual, conforme se va moviendo un móvil, la fuerza puede ser que vaya variando. Entonces puede ser, no sé, así se me ocurre, ¿sí? Y lo que hay debajo de esta curva, pues nos representa algo que más adelante vamos a ver. Muy bien. Entonces a eso se refiere la gráfica y el por qué estamos hablando de tipos de fuerzas. Entonces eso, bueno, aquí lo simplifiqué, hay mucho teóricamente de todo esto, pero de una manera muy concreta. Ya ustedes pueden ir leyendo y documentándose cada día más
de los tipos de fuerzas. Bien. ¿Para qué? Para que lleguemos a lo siguiente. La razón por qué vamos a deducir unas fórmulas. ¿Sí? Muy bien. Bueno, vamos entonces a avanzar brevemente un poquito más para que ya vayamos concluyendo nuestra clase. Voy a borrar y vamos a quedar con la fuerza constante por el momento. Vamos a deducir algunas formulitas de manera así rápida. Entonces, podríamos decir que en condición, si las fuerzas con las que estamos trabajando son constantes, se pueden deducir las siguientes fórmulas. Bien. Entonces ya hemos elegido un grupo de ellas y quizá sin duda ahorita que ya las buscamos, pues me dicen, pues esta ya la utilicé más de una vez en sus cursos de física. Bien, entonces tenemos que la fuerza, según la ley de Newton, vamos a referenciarlo, según la ley de Newton, entonces de la segunda ley de Newton, ustedes se acordarán que es fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces van a encontrar que entre más fuerza estemos aplicando, más aceleración se le va a estar propiciando a un cuerpo, siempre y cuando mantengamos la cantidad de masa también de manera constante. Bien, y todos, o esperemos que nos acordemos, que la aceleración, en este caso estamos hablando de la aceleración, ¿sí? Entonces la aceleración, recordaremos que es la derivada de la velocidad respecto del tiempo, ¿verdad? Muy bien, eso es ya matemáticamente, eso ya está, digamos, plenamente demostrado, hay que revisar eso, bien. Pero como lo que me interesa es, además, si esta es de fuerza F aquí, entonces si es Fc, entonces la aceleración debe ser también de tipo constante. Por eso aquí le puse una C, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué me interesa? Pues la velocidad. Si me interesa la velocidad, entonces va a ser igual a aceleración de tipo constante diferencial de t, ¿verdad? Muy bien. Pero como me interesa la cantidad de cuánto de velocidad lleva en su totalidad, eso significa sumar, ¿verdad? Bien, la derivada de B. Igual, aquí como dijimos que es de tipo constante, lo dejamos fuera de la fórmula del símbolo de integración, ¿verdad? Muy bien. Y sin duda, para poder resolver en este caso una integral que he definido, pues podríamos decir de que desde una velocidad inicial hasta una velocidad final, que es una condición, con cuánto parte y con cuánto va a concluir el evento. Desde un tiempo que podemos llamarle 0 hasta un tiempo igual. ¿Sí? ¿Verdad? Muy bien. Entonces ya tenemos los límites
Y todos sabemos que al integrar esto, nos va a dar límite superior menos límite inferior de menos de 0. Esta, como es una constante, aceleración constante. Pero al integrar dt, ¿qué me va a dar? Nada más t. Bien, generalmente nos interesa la velocidad final, que va a ser entonces velocidad inicial más aceleración de tipo constante por tiempo. Y ahí tenemos una formulita que sin duda ustedes ya la conocen. ¿Sí? ¿Había algún comentario? No, ¿verdad? Bien. Entonces hasta ahí va la primera formulita. Se trata de fuerza de tipo constante, igual a constante. ¿Verdad? Muy bien. Si no es constante, no aplica esta fórmula. ¿Sí? Nunca la vayan a usar. Bien. Ahora nos vamos. Vamos a relacionar distancia. Entonces sabemos que la diferencial de S en dt, eso me va a producir la velocidad, ¿verdad? Pero como ya conozco la velocidad, que ya está relacionada con tiempo y aceleración, entonces sabemos que v es v0 más aceleración de tipo constante por tiempo. Ya lo reemplazo esta v que tengo aquí, ¿verdad? Muy bien. Entonces, si me interesa distancia, que lo denominamos por ds, va a ser entonces igual a v0, aceleración constante por tiempo. Pero ahora este denominador se va como multiplicando, ¿verdad? Correcto. Entonces ya tenemos la siguiente integral. Entonces, para conocer la distancia total debo de sumar, que es en este caso la integral. Entonces sería ds, que lo voy a integrar, igual a integrar toda esta expresión de 0 más aceleración constante por tiempo diferencial de t. ¿Verdad? Muy bien. Condiciones para que sea una integral definida desde una distancia S0 hasta una distancia final. ¿Verdad? Y otra vez aquí vamos a integrar con quién respecto del tiempo, desde t igual a podemos decir que sea 0 y t a cualquier tiempo. ¿Verdad? Muy bien, entonces ya tenemos nuestros límites y sabemos que al integrar esta s nos va a quedar s, que lo voy a integrar desde S0 hasta S, ¿verdad? Y aquí, bueno, podemos irlo haciendo directamente, ¿verdad? Al integrar aquí V0, esta dt me va a generar una t, entonces me va a hacer... Profe, ¿Sí? Sí, adelante, adelante. ¿Cuál es el comentario? no se alcanza a ver. ¿No se alcanza a ver? Ay, No se alcanza a ver. Sí, no Yo sí puedo ver logro las ver. fórmulas, no se alcanza. Yo creo que ajá. No se alcanza. ¿Todos o algunos? A lo mejor su... yo sí, profe. Sí, Yo sí lo alcanzo a ver, profe. Sí. Y en la pantalla. No, profe. Da igual. Que a lo mejor tiene algún, miren, allí sí, uno depende mucho del internet donde estén trabajando. Entonces hay algunas donde su internet a lo mejor es muy débil, puede ser que esté llegando con la imagen muy tenue o casi no lo vean, ¿verdad? Por esa razón el video o la sesión se va a subir para que si hubiera allí algo que no pudieran captar, que espero que la mayoría sí lo esté viendo, ¿verdad? Creo que la mayoría sí, al menos en otras sesiones de otras materias me han dicho que así como estamos, es el mismo. Sí, ¿Sí? Bien, claro, bueno. Sí, yo sí lo veo. Sí, creo que la mayoría, o esperando pues que lo vean. A ver, Cristian Sebastián, ¿dónde está? Que alce la mano. Dígame, profe. ¿Dónde está? A ver, Cristian Sebastián, ¿es verdad? Sí, sí, sí. Sí, estamos atentos. Muy bien, muy bien. Adelante. Bueno, esperando pues, aquí sí hay algunas situaciones de problemas de la tecnología que nos queda un poquito fuera del alcance, pero esperando que la mayoría esté. Muy bien. Entonces estábamos aquí, que íbamos a generar una T al integrar esta dt.
más, aquí nos va a encontrar, vamos a encontrar que esta es una constante, pero ya aparece una t aquí. Al tener esta t nos va a generar un medio de la aceleración constante por tiempo al cuadrado, ¿verdad? Eso es lo que me generó el segundo término al integrar respecto del tiempo. Ahora aquí, S menos S0 es bueno, aquí la S ahora lo voy a reemplazar, S menos S0, esta es la S. Y entonces ya tengo la expresión final, velocidad por tiempo, un medio de esa aceleración constante por tiempo cuadrado. Bueno, generalmente nos piden la S final, ¿sí? Entonces nos dicen, bueno, ¿por dónde es que quedó el vehículo o el móvil que estamos analizando? Ah, bien, entonces despejamos la S final. Si se pidiera, bueno, a partir de dónde empezó el evento, entonces tendríamos que despejar S0. Bien, pero lo hagamos con ese orden. S0 más velocidad inicial por tiempo, más un medio de la aceleración de tiempo constante, tiempo al cuadrado. Esta formulita yo creo que si lo revisan en sus notas de física, ya las tienen. ¿Sí? Muy bien. Entonces ya estamos haciendo una especie de recordatorio, pero sobre todo que ustedes no memoricen, es lo que estamos buscando, que no memoricen y que en dado momento, si no tengo un formulario, pues lo puedo producir en el momento en que yo lo requiera, ¿verdad? Que se me olvidó o qué signo le corresponde. Bueno, hacemos este proceso que estoy haciendo y lo deducimos y eso nos da certeza de lo que estamos calculando. Bueno, por allí hay una tercera fórmula. Una tercera fórmula. Vamos a cambiar. Bueno, un poco eso. Bien. Entonces, por allí nosotros recordamos. Voy a ponerlo aquí. Recordamos en estas dos relaciones. La que ya teníamos por ahí. Ahí está todavía. Que la aceleración es igual a la derivada de la velocidad respecto del tiempo. O sea, vamos a combinar los dos que ya vimos. Y luego, la velocidad que quedó como distancia sobre la derivada del tiempo. Bien, lo que aquí requerimos es despejar. O sea, ahora me interesa quitar esta dt. Pero ¿cómo lo puedo hacer? Bueno, de esta fórmula que allí lo que encerré, lo que quiero sustituir para que desaparezca, ¿verdad? Entonces quiere decir que dt va a ser igual a distancia sobre velocidad. ¿Sí? Ah, bien. Eso entonces quiere decir que la aceleración lo puedo reemplazar, reemplazarlo en esta fórmula. Esta lo vamos a hacer. Entonces tenemos que la aceleración ahora, reemplazando dt, entonces va a ser derivada de b, pero dt es igual a ds entre b, ¿verdad? Esto es igual a b derivada de b, lo podemos de este lado. O sea, y esto es con y esto se va para allá. Entonces nos quedó ADS es igual a B derivada de B. ¿Okay? Entonces hasta ahí ya hemos quitado el tiempo y vamos a generar esa tercera ecuación que sin duda ya lo hemos trabajado. Bueno, aquí ya quedaron dos, voy a borrar por acá para que terminemos de deducir la última forma. Bien. Quiere decir entonces que el orden no importa.
Entonces, d derivada de b es igual a A diferencial de S, pero recuerden que estamos hablando de aceleración de tipo constante, ¿verdad? Para que aplique eso. Ah, bien, entonces al integrar d derivada de b va a ser igual a esta, como es constante lo puedo sacar de y entonces tenemos ds. Bien, condiciones desde una posición inicial S0 hasta una posición final S. Y luego que empiece con una velocidad inicial de su índice 0. Y ahí tenemos ya las integrales definidas. Bien. Entonces aquí me va a producir, como ya aquí existe una B, me va a producir un medio de la velocidad final al cuadrado. Eso sería el límite superior, menos el límite inferior, que sería un medio de la velocidad inicial al cuadrado, ya haciendo las integrales. Luego aquí tengo la aceleración de tipo constante. Al integrar va a ser S, o sea, la S que tengo aquí, S final, S inicial, voy a reemplazar, y tenemos que es S menos S0, ¿verdad? Muy bien. Como me interesa despejar finalmente la velocidad, entonces la velocidad inicial al cuadrado menos la velocidad inicial, pero final menos la inicial. Este 2 lo multiplico, lo paso a la derecha y sería 2 veces y S menos S0. Me interesa la velocidad final, la despejo. Velocidad final al cuadrado va a ser velocidad inicial más 2 veces aceleración de tipo constante S menos S0. Fórmula que ustedes ya sin duda han trabajado porque han realizado problemas de tipo constante. Entonces, nada más como nota final, estas fórmulas aplican cuando se trate de aceleración constante. Si no es constante, nunca lo vayan a usar, ¿verdad? Hay que deducir esas formas. Bien, con esto vamos a concluir nuestra sesión. Voy a pasarme a la otra pantalla. Dejamos el pizarrón. Bien, entonces vamos a ver, voy a mejorar un poco más su calidad de video. Bueno, allí pues ya depende del equipo. No sé, la verdad no. Es probable que tal vez donde el internet que estés usando ahorita, no sé, a lo mejor no está muy, la verdad podría ser un problema de tipo técnico, ¿verdad? Dice, no se alcanza a distinguir las fórmulas y el procedimiento. Bueno, igual puede ser, porque creo que la mayoría sí lo está viendo. Sí, la mayoría sí, o muy poquitos lo están viendo. Sí, profe, yo sí lo veo bien. ¿Sí? Yo sí, A ver, van 2, ¿quién más? Sí, profe, sí lo veo. ¿También? ¿Van 3? Sí, profe. 4, Bien, profe. 5, Sí, profe. 6. Y se ve, profe. Yo igual que profe. Bueno, excelente. Creo que ya la mayoría está confirmando, ¿verdad? Esperemos que sean pocos. Entonces, quienes tenga ahora sí, desafortunadamente, en el caso de José Luis, menciona su nombre, no se trata de señalar a nadie, pero espere, si no logró captar todas las, entonces en la tarde espero que ya esté en la plataforma el video, donde debe estar, sin duda, allí sí, tal como lo están viendo los demás compañeros, con cierta
si no una definición como de televisión, pero bueno, legible, comprensible, etcétera, ¿de acuerdo? Quienes tengan ese problema, lo entiendo, no es culpa de ustedes ni tampoco mía, pero vamos a tratar de solventarlo. O si alguien lo está grabando y también lo pueda compartir, adelante. Apóyense también ustedes de esa manera. Sí, igual aquí la Cristina me dice que también lo mira borroso y no se mira bien las letras. Han de estar muy, muy tenues tal vez y no logra leerlo. Es precisamente el comentario de lo que estoy haciendo ahorita. Al menos lo pregunté ahorita y sí, un buen porcentaje contestó que sí me están viendo bien. Pero esperemos que sea de tipo, así técnico, ¿no? Que es algo que yo no puedo de mejorar la cámara, pues ya está fija, está ahora sí hasta donde da sus posibilidades. Para poder ver, Andrés Carballo dice, yo lo fijé para poder ver mejor. Ampliando su pantalla tal vez. En fin, hay muchas cosas que son, ¿verdad? Esperemos que se vayan solventando, y así con el video o la sesión que se está guardando. Bien, por este día creo que hemos avanzado un buen tanto y me voy a despedir para la siguiente sesión, que creo es el día miércoles, ¿verdad? Bien, que tengan un excelente día y estaremos allí en comunicación. Si hubiera algo muy, muy, muy importante, pues mándelo al correo, a mi correo institucional, para ir leyendo allí, aparte de haber salido ya de la plataforma, ¿de acuerdo? Bien, entonces nuevamente, buen día para todos. No estoy en ¿dónde es que estoy? Aquí me hace falta cambiarme, ¿no? Bien, entonces es aquí. Vamos en esto. Y aquí en video. Entonces, ahora sí que cada día ¿no? Pero está aquí, ¿verdad? Esta aquí debe estar la sección. Esta, ¿no? Y listo. Bueno, a ver, ¿qué parece? Ya estamos. Muy bien. Creo que aquí pues ya regreso otra vez a la cámara. Igual estoy también en un proceso de dominio, ¿no? Cada día vamos a ir mejorando, así como ustedes tendrán algunas dificultades, a lo mejor que están en internet. En mi caso, pues es el manejo, obviamente, de la tecnología, que para también nosotros, los maestros, pues es algo nuevo, trabajar en este medio. Pero estamos haciendo el mayor esfuerzo para que ustedes se sientan acompañados, de que la clase no sea tan aburrida, porque tenemos ahí 1 hora, 2 horas en una pantalla es bastante, pues, lo entiendo, ¿no? Que es un poco cansador mantener la atención si no tenemos anotando y varias al mismo tiempo las actividades. Bien, creo que ahí entramos allá. Parece, hasta aquí. Muy bien. Ahí estamos. Hasta luego, profe. Sí. Bueno, jóvenes, fue un gusto y estaremos en comunicación el día miércoles para pasar ya a la parte de algunos ejercicios. Voy a tratar de prepararlo lo más claro posible para que así dejemos el menor de dudas. Entonces, que tengan excelente día y nos vemos el día miércoles. Igualmente, Hasta profe. luego, profe. Adiós. Profe, me está haciendo Dale, bien. profe, buen día. Dios lo bendiga. Adiós a todos. Nos vemos, profe. Hasta luego.